En el mundo silencioso donde la traición teje sus hilos invisibles, el verdadero drama se oculta entre lo no dicho y lo oculto bajo el velo de la aparente complacencia. En esta espiral de emociones reprimidas se halla Emily, una mujer cuyas batallas no hacen ruido, pero resuenan con la fuerza de un trueno en su alma. Ella es el arquetipo del espíritu traicionado, un eco de resistencia que se levanta entre sombras que buscan devorar su esencia. Ella no es una reina en un castillo, sino una maestra retirada, cuyo reino se mide en sacrificios invisibles que solo el tiempo y la dedicación pueden contar. En ese reino ha abrigado esperanzas y ha nutrido el alma de su hijo Michael, creyendo en el poder de la sangre y el amor. Sin embargo, como toda epopeya que se enfrenta a fuerzas oscuras, surge una figura disruptiva, Jessica, la figura femenina, que encarna la manipuladora astucia, una tormenta oculta detrás de una cara amable. Jessica no se presenta con la furia de un huracán, sino con la sutilidad de un susurro en la noche. Ahí yace su poder en la manipulación calculada y en el desdén por todo aquello que Emily valoró costaría con sangre y sudor. Pero entre el juego de sombras, Emily es astuta, observa, espera. La paciencia es una virtud diseñada para la estrategia, no para la debilidad. ¿Por qué elegir el silencio en momentos donde la voz debería rugir con indignación? ¿Por qué permitir que la tormenta se asome a su mundo sin levantar una barrera inmediata? Tal vez porque en el silencio se forjan las armas más agudas, aquellas que no dependen del ruido para derrotar a su respuesta. Emily comprende una verdad fundamental, que la mayoría pasa por alto. No es la fuerza bruta la que prevalece, sino la sabiduría arraigada en la certeza de conocer al enemigo. Dicho enemigo aquí, representado por la espiral manipulativa de Jessica, cree haber encontrado su lugar en el corazón de Michael, tan cegado por la apariencia que olvida las raíces que Emily plantó con amor y sacrificio. La paradoja es evidente. En la oscuridad los roles parecen cambiar, pero Emily ha reclamado su lugar como la sombra bajo la luz, la calma antes de la tormenta. Ella no enfrenta a Jessica con la confrontación directa que esta última espera y acepta como parte de su juego, sino que en silencio, Emily afila su determinación, preparando un contraataque que no se mide en palabras, sino en acciones decisivas que recobrarán su dignidad y restablecerán el equilibrio. La pregunta entonces se cierne como una espada de Damocles sobre la narrativa. ¿Cómo reaccionas cuando el mundo intenta arrastrar tus valores al abismo del olvido? Te encuentras en un lugar donde las palabras vanas no generan cambio, sino que debes actuar con precisión quirúrgica, sin la inseguridad de quien duda de su propia fuerza. En ese espacio entre la lógica fría y el cálculo estratégico, Emily encuentra su fortaleza. Ellos quienes confunden el silencio con la derrota, quienes creen que el dominio de las manipulaciones pasajeras puede sostenerse pronto, descubrirán el error de sus caminos. En la inexorable marcha del tiempo, la verdad se revela y la justicia toma formas inesperadas. Emily espera mientras el destino entreteje su telar, pero no en la pasividad. Ella, que ha sido testigo de la traición, busca en cambio el momento perfecto para renacer de las cenizas de un futuro que Jessica nunca sospechó que se desmoronaría bajo el propio peso de sus intrigas. Los cuentos de reyes que reinan sin hablar son aquellos que perduran más allá de sus detractores, porque en su silencio reside la narrativa de una estrategia forjada en la paciencia, la comprensión y el inquebrantable deseo de rectificarlo que la oscuridad ha intentado enturbiar. Y ahí reside Emily, no solo como la víctima que la narrativa podría prestar atención, sino como la artífice maestra de su propia redención. La batalla no ha terminado, apenas ha comenzado. Mientras Emily continúa sumida en sus reflexiones, el escenario de su vida se despliega como las páginas de un libro que ella conoce demasiado bien, pero que otros han empezado a distorsionar. En su reciente retiro, encontró una oportunidad para evaluar las batallas silenciosas que había librado, las renuncias personales, hechas para asegurar que su hijo Michael tuviera un futuro prometedor. Siempre le enseñó que el valor del esfuerzo y la integridad eran el cimiento de una vida plena, no simplemente palabras vacías pronunciadas para crear momentos efímeros de aprobación social. Los recuerdos de noches pasadas corrigiendo exámenes y días preparando lecciones reaparecen como ecos lejanos pero intensos. Su dedicación a la enseñanza como un hilo conductor que le daba sentido a cada pequeño sacrificio. Sin embargo, lo que fue una fuente de fortaleza
también la dejó expuesta ante la influencia de una presencia que lentamente había invadido sus dominios familiares, Jessica. Una mujer que no reconoce el esfuerzo ni la historia de aquellos que le precedieron y cuya presencia parece un dardo envenenado lanzado al núcleo mismo de lo que había sostenido a Emily y su hijo por años. El impacto de Jessica en la vida de Michael es un enigma que Emily no descifra completamente, aunque observa con preocupación el cambio gradual en su comportamiento. La forma ligera y despreocupada con que Jessica desestima la experiencia de Emily y su historia familiar es una afrenta no solo a Emily como persona, sino también a los valores que había intentado transmitir a Michael. Es la técnica sibilina del intruso, que se gana un espacio no a través de un asalto frontal, sino de minar las bases establecidas tras generaciones de esfuerzo, paciencia y amor. Con la precisión de un estratega, Emily comienza a considerar sus acciones futuras. Ella sabe que deberá enfrentar a Jessica de manera calculada. La manipulación emocional y las tensiones que generan discordia en su relación con Michael no pueden seguir siendo el eje que defina sus interacciones familiares. Está consciente de que su vida no debe convertirse en un espectáculo en el que las maquinaciones de Jessica son protagonistas. Entre tantas reflexiones, la figura de Mr. Morgan se presenta como un recuerdo reconfortante. Este vecino, que se convirtió en un amigo y confidente, le enseñó sobre la importancia de la previsión y el legado. En el momento adecuado, Emily sabe que las decisiones financieras inteligentes que Mr. Morgan había compartido con ella serían la clave para su estrategia de redención y afirmación personal. Pero esa jugada será una carta a jugar en un momento cuidadosamente seleccionado. Aprovechando el poder del silencio, Emily se mantiene firme en su calma estratégica. Decide que sus movimientos estarán por encima de los meros impulsos del momento. No caerá en las provocaciones. Sabe que todo ataque frontal solo desgastaría innecesariamente las fuerzas, y a menudo solo sirve para cimentar obstinación frente a mentes cerradas. En cambio, de manera sutil, ella recuerda que el mayor ruido proviene del inevitable encuentro entre las ilusiones y la realidad. Jessica, desprevenida, sumida en su arrogancia, no anticipa que Emily está esperando pacientemente el instante de equilibrar la balanza. Emily piensa en el legado de valores que desea dejarle a Michael. Él, enfrentado a este tsunami emocional, está aún por darse cuenta del verdadero peso de las decisiones y de las influencias que ha permitido en su vida. Pero la madre que lo crió no vacila. Como el mar que regresa siempre con la marea, Emily sabe que su oportunidad llegará en que podrá reeducar al hijo en los mismos principios que años atrás fueron instilados con cariño y moralidad indoblegable. No es una cuestión de venganza, porque tal emoción no tiene sitio en el corazón de Emily. Es la búsqueda de justicia y equilibrio, de restablecer el orden que Jessica ha intentado descarrilar. Es un viaje de regreso hacia la casa que construyeron aquellos que nunca cruzaron la línea de la traición. La batalla ha sido reconocida, los campos delimitados, y la certeza de un nuevo amanecer se siente más vívida que nunca mientras el tablero se dispone ante Emily. En el telón de fondo de este drama familiar, donde los límites han sido cruzados sin remordimientos ni sentidos de culpa, un nuevo episodio se prepara para emerger. Uno donde Emily, al fin, tendrá la oportunidad de mostrar que la sabiduría y paciencia acumuladas son herramientas poderosas contra aquellos que pretenden confundir manipulación con control genuino. Jessica irrumpió en la vida de Michael y Emily con la sutileza de una ventisca imprevista en un día soleado. Desde el principio se reveló como una presencia perturbadora, una sombra sobre el núcleo familiar que Emily había construido cuidadosamente con años de sacrificio y afecto. Michael, inexplicablemente cautivado, empezó a cambiar de maneras sutiles, pero inconfundibles. La llegada de Jessica trajo consigo un aire de incertidumbre y manipulación que pronto comenzó a infiltrarse en las grietas más pequeñas de la vida diaria. No hay que ser un psicólogo para notar los signos de alguien que ejerce la manipulación con astucia calculada. Emily, con su mente aguda y observadora, percibió rápidamente que los hilos de la relación que alguna vez tuvo con su hijo se estaban enredando bajo la influencia de esta nueva figura. Jessica, con una sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos, hacia comentarios tanto inofensivos como insidiosos, en los momentos más estratégicos, apuntando a debilitar en silencio la estructura que sostenía el vínculo entre madre e hijo.
Su objetivo siempre fue claro para Emily: sembrar semillas de duda, crear tensiones insidiosas y eventualmente separar a Michael de aquellos valores que Emily había enseñado tan diligentemente. Los primeros cambios en Michael fueron sutiles: un retraso al regresar a casa, respuestas evasivas y un interés decreciente en las conversaciones que solían mantener. Emily, determinada a entender mejor la situación, resistió la tentación de confrontarlo de inmediato. Sabía que la paciencia era su mejor aliada en este conflicto en desarrollo. Era consciente de que cualquier acto impulsivo podría ser utilizado en su contra, así que prefirió observar y planificar cuidadosamente. La manipulación es un arte frío y calculado. Jessica jugaba con maestría cada carta, posicionándose como la comprensiva confidente para Michael, mientras que sistemáticamente despojaba a Emily de su autoridad e influencia. Toda familia tiene sus debilidades, y Jessica se dedicó a explotarlas magistralmente. Sin embargo, la intuición maternal de Emily no podía ser silenciada. Había un caldo en ebullición bajo la superficie tranquila, y la experiencia le había enseñado a esperar el momento adecuado para actuar. A medida que los días se convertían en semanas, Jessica se volvía cada vez más intrusiva, demandando una voz en las decisiones que no le concernían. Las situaciones más simples, como los encuentros familiares, se convertían en escenarios de drama y tensión, diseñados por ella para establecer su poder sobre Michael. En más de una ocasión, Emily escuchó comentarios maliciosos, susurrados después de las visitas, pequeñas puñaladas disfrazadas de consejos. Y sin embargo, Emily se mantenía serena, cultivando una fuerza interna que emanaba de años de experiencia vital y confrontaciones con adversidades mayores. Sabía que los juegos de poder y ego solo se ganan con sabiduría y no con impulsividad. Ante la clara volubilidad de Michael bajo la influencia de Jessica, Emily reforzó su compromiso de encontrar un camino de regreso al corazón de su hijo. Era evidente que Jessica subestimaba la capacidad de Emily para actuar desde las sombras. Como un maestro de ajedrez que anticipa los movimientos de su oponente, Emily comenzó a planear su estrategia. La clave estaba en aprovechar su paciencia, en observar hasta el más mínimo defecto en el manto de invulnerabilidad que Jessica pretendía exhibir. Sabía que el temperamento humano es la mayor debilidad de cualquiera que intente controlar a otros, y esperó el momento propicio para exponer y contrarrestar la influencia manipuladora en el ámbito más íntimo de su familia. En el drama de las relaciones humanas, las máscaras eventualmente caen. Emily sabía que el destino le ofrecería la oportunidad de restablecer su influencia y demostrar que al final la confianza en uno mismo y en los valores transmitidos a sus hijos es el legado más fuerte. El desafío era monumental, pero también lo era su determinación. Sabía que no sería una confrontación fácil, pero estaba preparada para restaurar el equilibrio y luchar por la integridad y el respeto que siempre habían sido los pilares de su vida. Emily, con toda la sabiduría acumulada en su vida, sabía que los momentos más oscuros ocurren justo antes del amanecer. En su coreografía discreta, observaba cada movimiento de Jessica, identificando con precisión de relojero cada intento de manipulación. La sombra de una sonrisa se dibujaba en Emily cada vez que sus sospechas se confirmaban. Con las acciones imprudentes de Jessica, un suspiro apenas perceptible entre pensamientos sobre la naturaleza humana y las curvas traicioneras de las relaciones interpersonales. Jessica, embriagada por una sensación de control y poder, comenzó a deslizar insinuaciones y hacer demandas cada vez más audaces. A su juicio, Emily era una anciana vulnerable y por tanto fácil de moldear según su conveniencia. La propuesta de que Emily se mudara a un hogar de ancianos fue una afrenta directa y fría, pero lo que Jessica no entendía era que Emily era como el árbol más viejo y firme del bosque. Su fortaleza ocultaba raíces profundas que no podían ser desplazadas por una simple ráfaga de viento. El rechazo firme de Emily a tal propuesta no fue una sorpresa para quienes la conocían bien. Pero para Jessica, acostumbrada a salirse con la suya mediante artimañas y dulces sonrisas falsas, fue un golpe que jamás anticipó, tan contundente y decidido. Este acto de resistencia fue solo un capítulo más en el libro de una mujer que había navegado por los ríos tumultuosos de la adversidad y había salido fortalecida, con la mirada siempre fija en el horizonte de lo que era correcto, justo. Detrás de las escenas, Emily no solo resistía,
sino que estaba tejiendo un plan meticuloso basado en legado y memoria. Recordaba al viejo Mr. Morgan, un vecino con el que compartió interminables charlas sobre la vida, la sabiduría y el futuro. La propiedad que él le había legado se mantuvo guardada en secreto no como signo de avaricia, sino como un recordatorio personal del valor intrínseco de las buenas relaciones que trascienden tiempo y espacio. Emily, por supuesto, entendía el poder del silencio y las sorpresas bien preparadas. Su discreción sobre el legado de Mr. Morgan era similar a un maestro estratega que reserva su carta más fuerte para el momento crucial. En su mente resonaban las enseñanzas de Mr. Morgan, quien siempre decía que en el juego de la vida, las piezas más valiosas no son necesariamente las que generan el mayor ruido, sino aquellas que se guardan hasta que el tiempo es perfecto para mostrar su verdadera utilidad. Y llegó ese momento en el que Emily decidió utilizar su carta secreta no para vengarse en un sentido destructivo, sino para enseñar a Michael y por extensión a Jessica lo que realmente importa. La dignidad y la autonomía personal se presentaban como estandartes ante cualquier ataque de manipulación emocional para ser devueltas a su legítimo lugar de honor. En este escenario, el aprendizaje surgía no de victorias ruidosas y efímeras, sino de la claridad silenciosa que trae consigo la verdad y la autonomía personal. Emily, con una mirada que hablaba de siglos de experiencia y entendimiento, entendió que había llegado el tiempo de transferir el automóvil, un gesto de empatía hacia Lucy, una exalumna que atravesaba tiempos difíciles. Lucy, quien muchas veces recordó a Emily de sí misma en sus años más jóvenes, recibió el acto de generosidad con una gratitud que trascendía palabras. Aquello no solo fortaleció el vínculo entre Emily y Lucy, sino que también consolidó el estatus de Emily como alguien que nunca sería controlada ni desposeída de su voluntad por deseos ajenos. Frente a esta jugada magistral, Jessica se encontró en un dilema. La pérdida del automóvil no era solo una cuestión material, sino un símbolo de la libre voluntad de Emily. Era una declaración tácita de que las raíces del pasado nunca serían cortadas por los caprichos del presente. Con cada enfrentamiento, Emily se configuraba más como una figura imponible cuya fortaleza no radicaba en la falta de miedo, sino en el pleno conocimiento de su propio valor. La historia de Emily no era solo un relato de resistencia y astucia, sino una demostración de que la verdadera fuerza proviene no de los músculos, sino de la mente y el espíritu. En estos momentos de tensión y aprendizaje, Emily no solo instruía a Michael, sino que también le brindaba una lección sobre la verdadera esencia de creer en uno mismo y en los valores heredados que son en definitiva las armas más poderosas contra cualquier tipo de opresión emocional. Emily había agotado su paciencia. Después de años de soportar una manipulación silenciosa y a menudo sutil, se enfrentó a una verdad ineludible. Había permitido en su propio hogar que Jessica plantara semillas de discordia que ahora florecían como hierbas persistentes. Sin embargo, Emily tenía un plan uno que se había gestado en largos momentos de reflexión y que residía en la simplicidad de la verdad. Había llegado el momento de utilizar la carta secreta que guardó durante tanto tiempo, una arma poderosa que no llevaba pólvora ni cuchillas, sino la tranquila autoridad de la verdad. Su relación con el difunto Mr. Morgan no había sido únicamente la de una vecina y confidente, sino un lazo que trascendió el tiempo y la distancia. Él le dejó una valiosa propiedad y ahorros, un legado oculto que Emily resguardó de forma astuta, sabiendo que un día serían más que un refugio, una fortaleza contra aquellos que la desafiaban. Mientras enfrentaba a Jessica, Emily lo hacía con la serenidad de un maestro que corrige con sabiduría y no con castigos. Ella sabía que cualquier ira que despertara en Jessica sería puramente academicista, calculada y despojada de la fuerza que emana del genuino pesar o arrepentimiento. El gesto de entregar el auto a Lucy no fue impulsado por el deseo de venganza, sino por un acto de empoderamiento compartido. Fue una forma de sembrar la esperanza y la libertad en su exalumna, mostrando al mismo tiempo la inutilidad de los intentos de control de Jessica. Jessica, sin embargo, solo vio la transferencia del automóvil como un obstáculo que debía superar. La confrontación inevitable entre ambas mujeres llegó en un momento de silencio que permitió a Emily dirigir la escena de manera calculada. Jessica, clavando sus ojos en Emily, con una mirada cargada de acusación,
demandó explicaciones que no comprendía. Pero Emily, sin ceder, desnudó la realidad con palabras impregnadas de verdades que Jessica solo podía ignorar por su propia voluntad. El choque de voluntades fue monumental. Michael, atrapado en la encrucijada de lealtades divididas, se encontró en medio de esta tormenta, siendo testigo de la demolición metódica de sus ilusiones. Había llegado el turno de Emily para revelarle no solo las mentiras en las que Jessica hasta ahora había fundamentado su relación, sino también la profundidad de las decisiones que debía tomar para recobrar su sentido verdadero del ser. Emily, con la fortaleza que solo una madre podría exudar, reveló a Michael los detalles del legado de Mr. Morgan. El acto de compartir este secreto fue más que una revelación económica, fue una transfusión de amor y verdad que había esperado mucho tiempo para materializarse. En aquel momento, Michael no solamente entendió las mentiras y manipulaciones de Jessica, sino que también vislumbró el inmenso error de sus propias decisiones. La vergüenza y la culpa fueron sus primeros acompañantes, pero bajo la cuidadosa guía de Emily, estos sentimientos no fueron cultivados como castigo, sino como lecciones de introspección y crecimiento. Michael se sometió a un doloroso proceso de autoevaluación, con cada paso acompañado de una nueva comprensión sobre la verdadera importancia del amor familiar y la libertad personal. Lo que siguió fue una etapa de sanación, un proceso de reajuste y redescubrimiento tanto en Emily como en Michael. Jessica, cuya presencia se había tornado insostenible, encontró su salida tanto del hogar como de su influencia sobre Michael, desatando un viento de frescura renovada en la vida que dejó atrás. Para Emily, la batalla había sido ardua, pero su triunfo residía no en derrotar un oponente, sino en la resurrección del respeto y la dignidad en el santuario de su hogar. Había utilizado la sabiduría heredada de Mr. Morgan para no solo salvaguardar su bienestar, sino para educar a Michael en el sublime arte de apreciar las relaciones verdaderas, aquellas que se forjan en el fuego de la verdad y la comprensión mutua. Los días que siguieron no fueron sin desafíos, pero cada nuevo amanecer llevaba consigo promesas de comprensión y renovación. Emily y Michael, aliados en este nuevo capítulo de su vida, trabajaron diligentemente para reconstruir un mundo que había sido tambaleado más fuerte por las cicatrices que ahora llevaban como insignias de honor. Emily se encontraba en el umbral de una decisión crucial, una que requería valentía y determinación. Era el momento de poner en práctica las lecciones aprendidas de Mr. Morgan, aquel sabio vecino, que sin saberlo, le había dado las herramientas para enfrentarse a las tempestades emocionales que ahora sacudían su vida. La relación con Michael había estado envenenada por las manipulaciones de Jessica durante demasiado tiempo, y Emily sabía que debía restaurar el equilibrio. Con determinación renovada, Emily se preparó para utilizar su carta secreta, ese bien heredado de Mr. Morgan, que había guardado con tanto recelo. Comprendía que en ocasiones el poder radica no solo en lo que se posee, sino en cómo y cuándo se decide revelarlo. Ella había estado contemplando esta estrategia por mucho tiempo, esperando el momento preciso en que su impacto fuera más significativo. Era la hora de recordar a Michael el verdadero valor de las raíces y la importancia de establecer límites firmes cuando la toxicidad amenaza con desatarse. Mientras tanto, en el hogar donde Jessica había intentado solidificar su control, las tensiones seguían escalando. Emily, sin embargo, se movía con la calma de alguien que conoce su camino. El plan debía ser ejecutado con precisión, asegurándose de que su legado personal fuera utilizado no como un arma, sino como un catalizador para el cambio positivo. Su objetivo no era destruir a Jessica, sino más bien reorientar a Michael hacia una senda de respeto y autonomía personal. El momento llegó una noche, cuando en una conversación cuidadosamente orquestada, Emily permitió que su secreto saliera a la luz. Habló con serenidad sobre los sacrificios que había hecho, sobre cómo el legado de Mr. Morgan era una representación tangible de la fe inquebrantable que tenía en los valores de bondad y verdad. Este legado no solo aseguraría su bienestar futuro, sino que también le brindaría la palanca necesaria para ajustar el rumbo de las cosas. Por su parte, Michael fue tomado por sorpresa. Las revelaciones que su madre compartió esa noche desnudaron no solo las manipulaciones de Jessica, sino también su propia ceguera emocional. El enfrentamiento entre la verdad tangible de Emily y las ilusiones tejidas por Jessica se convirtió en un campo de batalla emocional en el que las sombras de la mentira
comenzaron a disiparse. La realidad era un espejo doloroso pero imprescindible para Michael, que al mirarse en él, debió reconocer los errores de juicio cometidos bajo la influencia de Jessica. En el entorno familiar, el ambiente cambió. Las paredes resonaron con la sinceridad de Emily, mientras el silencio de la culpa se cernía sobre Michael. Jessica, aún impactada por el desenlace que no anticipó, comenzó a entender que se había topado con una fuerza de voluntad que no podía doblegar. Emily había emergido no como una víctima, sino como la figura de autoridad moral y emocional en la familia. A través de sus acciones, había logrado lo que otros en su posición solo podían soñar: un retorno al respeto y la autonomía que tantos daban por perdidos. Sin embargo, esta victoria no fue suficiente si Michael no podía ver el camino nuevo que se le presentaba. Emily confiaba en que a través de este proceso, su hijo podría encontrar en su corazón el espacio para quien él debía convertirse. Había plantado la semilla de la reflexión en Michael, ahora era su turno de regar esas semillas y asegurarse de que florecieran en arrepentimiento y aprendizaje genuinos. Emily se retiró esa noche sintiendo no solo un peso levantado de sus hombros, sino también la anticipación de los nuevos desafíos que la esperaban. Sabía que el camino sería arduo para Michael, pero tenía la certeza de que ahora él contaba con una brújula capaz de guiarlo por los senderos más oscuros del alma. Y aunque era el comienzo de un proceso de sanación para ambos, Emily sabía que su familia debía ser el reflejo de las decisiones inspiradas en la honestidad y el amor duradero. El coche, un símbolo de libertad y autonomía, cambió de manos en una tarde serena, mientras el sol teñía el horizonte de dorado. Emily, con una calma resuelta, que solo las almas verdaderamente sabias pueden manifestar, supo que ese acto de desprendimiento era la decisión correcta. Lucy, una de sus exalumnas más prometedoras, había enfrentado recientemente tiempos difíciles. La voz de Emily resonó con determinación cuando habló con Lucy, entregándole no solo una llave, sino un nuevo comienzo, una oportunidad para reconstruir su camino hacia el mañana. Este acto fue más que una simple transferencia de propiedad. Fue un fuerte mensaje de que Emily no estaba bajo el control de nadie, ni siquiera de Jessica, cuyo deseo de manipulación comenzaba a desmoronarse. La noticia del regalo del automóvil a Lucy llegó rápidamente a Jessica. La incredulidad se pintó en su rostro al ver el espacio vacío en el garaje de Emily, ese espacio que asumía tarde o temprano ocuparía para sus propios caprichos. La comprensión de que sus hilos de control se estaban desmenuzando la sacudió profundamente. No podía simplemente manipular ni imponer su voluntad como había esperado. Sin embargo, una llama de furia se encendió dentro de ella. No entendía cómo alguien tan dulce y aparentemente complaciente como Emily podía desmantelar sus planes con tal firmeza. Mientras tanto, Michael presenciaba esta serie de eventos con un tumulto en su interior, la dualidad de lealtades desgarrándolo. Por un lado estaba su madre, cuya generosidad y confianza inquebrantable en las personas siempre le había parecido un bastión de fuerza. Por otro estaba Jessica, cuya astucia había confundido sus principios y motivaciones. Este conflicto lo empujaba hacia una introspección forzada que había evitado durante tanto tiempo. En casa, después de enterarse de la noticia, Jessica confrontó a Emily, su voz cargada de desprecio, subestimando profundamente la fortaleza acumular a Emily en su travesía personal. Emily, sin perder la compostura, respondió con una dignidad tranquila, pero feroz, enfrentando las acusaciones venenosas, con una calma helada. La fuerza de sus años volvían a cobrar sentido. Habló de valores y respeto, recordándole a Jessica que los bienes materiales no sustituyen la riqueza más verdadera, la dignidad humana y el respeto propio. Dejó claro que no cedería su espacio ni su independencia, rompiendo así el hechizo de manipulación que Jessica había esperado ejercer para siempre. Sin embargo, la batalla no terminaba simplemente con estas decisiones. Jessica, acostumbrada a manipular con éxito, no se dejaría vencer tan fácilmente. No obstante, la revelación del regalo a Lucy era solo el inicio de un conjunto de acciones calculadas por Emily para cimentar su autonomía. Cada movimiento de Emily era un recordatorio de que no viviría bajo la sombra de quienes pretendían su desestabilización emocional. Decidida a romper con el ciclo de explotación y control, Emily había dejado una clara advertencia. Su voluntad era inquebrantable,
y cualquier intento de subyugación sería inútil. Este evento de transferencia del automóvil a simple vista, un acto de generosidad, brindó a Emily el espacio para observar la verdadera cara de aquellos a su alrededor. Jessica, torpe en su reacción desmedida, se vio reflejada en un espejo inesperado de sus propias acciones, mientras la reflexión inevitable comenzaba a echar raíces en Michael. Emily no ofrecía perdón sin arrepentimiento sincero, y a través de este proceso buscaba plantar semillas de reflexión profunda y cambio genuino. El desafío de enfrentar estos asuntos con un sentido de ecuanimidad fue solo el paso inicial en un camino largo hacia la redención personal y restauración familiar. Con la llegada de una nueva fase, la familia debía entender que la fuerza de la voluntad puede desentrañar los patrones más arraigados de manipulación y falsedad. A medida que se levantaban nuevas estructuras para construir relaciones más auténticas y sanas, Emily sabía que solo reforzando su autonomía podrían las dinámicas cambiar verdaderamente. Con cada paso adelante, Emily se afirmaba a sí misma, recordando a Michael y a cualquiera que intentara socavarlo, que la verdadera riqueza radica en el poder intrínseco de reclamar y defender su propia dignidad. Los actos de ahora delinearían un legado de resistencia y fortaleza, uno que no podría ser derrumbado por la naturaleza destructiva de quienes no podían comprender el real valor del amor incondicional y la independencia personal. La confrontación que Jessica había temido finalmente llegó. En un despliegue de furia, irrumpió en la sala de estar de Emily, buscando explicaciones para la ausencia del automóvil que había empezado a considerar suyo. Emily, sin inmutarse por la tormenta que se avecinaba, se mantuvo firme con una serenidad que solo se logra cuando uno está profundamente seguro de sus derechos y decisiones. La escena era un campo de batalla emocional, y Jessica, acostumbrada a manipular las situaciones, se encontró por primera vez, sin el control absoluto, una situación desconcertante para ella. Jessica, con la voz cargada de incredulidad y enfado, disparó una ráfaga de acusaciones hacia Emily, exigiendo saber qué había pasado con el vehículo. Emily, en lugar de ceder ante la presión, se mantuvo tranquila pero rotunda en su respuesta. «Ese automóvil nunca fue realmente tuyo», dijo Emily, con una firmeza que cortó el aire denso. Explicó cómo había decidido regalarlo a Lucy, una alumna verdaderamente merecedora, como parte de un acto genuino de generosidad y no coerción. La cara de Jessica pasó de la indignación a la conmoción. La máscara que había usado durante tanto tiempo comenzó a resquebrajarse, y fue entonces cuando Emily decidió aprovechar el momento. «Jessica, siempre has pensado que podrías controlar todo y a todos a tu alrededor. Esta es una lección que debías aprender. No se puede mantener una relación construida sobre mentiras y manipulaciones». Todas las palabras no dichas flotaban en el aire, y en medio de ese tenso intercambio, Michael apareció, siendo forzado a enfrentar lo que había evitado durante tanto tiempo. Había estado viviendo en una burbuja inflada por Jessica, una burbuja que ahora encontraba su pin más afilado. Ver a su madre y a su esposa enfrentarse de esa manera le abrió los ojos de una forma brutal e inesperada. Mientras Emily continuaba, Jessica intentó interrumpirla una y otra vez, pero cada palabra de Emily cortaba con precisión quirúrgica. «Michael, es hora de que sepas la verdad. Jessica te ha manipulado. Ha intentado utilizarme para sus propios beneficios y ha tratado de desmoronar el legado que tanto me costó construir». La tensión en la sala era palpable. Michael miraba a su madre y a su esposa, cada una en una esquina opuesta del emocional cuadrilátero. Su mirada iba de una a otra como si buscara una señal, una respuesta sobre la dirección que debía tomar. Sentía el peso de sus decisiones autodestructivas apretando su pecho. En este torbellino de emociones se enfrentó a una revelación dolorosamente clara. Emily hizo una pausa y observó a su hijo con una tristeza teñida de esperanza. «Michael, te crié para que tuvieras discernimiento, para que aprendieras a ver más allá de las apariencias. Es hora de que confíes en tu propio juicio y tomes una decisión por ti mismo». Jessica, atrapada entre la vergüenza y la ira, intentó una última defensa, pero nada podía equilibrar la balanza frente a la realidad desnuda. Emily había expuesto la verdadera esencia de Jessica, y esas verdades no podían ser revocadas. Las capas de engaño que Jessica había tejido estaban completamente a la vista ahora. Michael, en medio de esta confrontación incendiaria, fue forzado a examinar sus propias fallas. Todos sus errores pasaban como diapositivas en su mente,
desde ceder ante las manipulaciones hasta ignorar las advertencias silenciosas de su madre. La gravedad de sus acciones pasadas, impulsadas por su ceguera emocional, lo hundía más y más. La explosiva confrontación en casa fue el catalizador para que Michael finalmente se alejara de las sombras. Con su corazón cargado por la culpa y la promesa de redención, debía elegir entre seguir en una red de engaños o reconstruir un puente de verdad y amor incondicional con su madre. Al final, esta prueba no solo marcaba un momento de transformación personal, sino también un punto de inflexión en la dinámica familiar. Emily, con su ejemplo de dignidad y una determinación inquebrantable, había logrado cambiar el curso de sus vidas, dejando una lección indeleble sobre el valor del amor auténtico y el poder de reivindicar la autonomía personal. El aire en la casa cambió, adquiriendo una ligereza casi palpable tras la partida de Jessica. Michael, con el corazón pesado por el peso de sus decisiones del pasado, comenzó a redescubrir la sensación de libertad emocional que había olvidado. Como un prisionero que ha sido liberado tras una larga condena, necesitaba reconstruir su vida desde sus cimientos, comenzando por lo más esencial: su relación con su madre Emily. Emily, quien había resistido con dignidad y fuerza la manipulación de Jessica, se encontraba en un lugar de paz. La batalla finalmente había terminado, pero sabía que lo más difícil aún estaba por venir: guiar a su hijo a través de un proceso de curación y redención. Había esperado este momento sabiendo que Michael eventualmente se enfrentaría a la amarga verdad de sus decisiones. Sin embargo, ahora el desafío era construir un camino que remediara las heridas del pasado y cultivara un futuro lleno de comprensión y amor auténtico. Michael comenzó este camino confrontando la fea realidad de sus acciones. Revivió momentos en los que había permitido que el encanto superficial de Jessica cegara su juicio. Vio cómo había despreciado las señales de advertencia que Emily había intentado mostrarle, y sintió cómo la vergüenza lo aplastaba. Pero en medio del dolor también nació un nuevo sentido de propósito. Comprendía que la redención no solo se lograba con palabras, sino con acciones genuinas y continuas que demuestren su sinceridad. Decidido a cambiar, Michael visitaba a Emily regularmente, y cada encuentro era una oportunidad para sanar. Las conversaciones, inicialmente tensas y vacilantes, se convirtieron en un intercambio de experiencias y aprendizajes. Emily, con la paciencia que solo una madre puede tener, escuchaba y compartía historias del pasado, no para reprochar, sino para enseñar. Le recordaba aquellos días en que Michael fue un niño lleno de curiosidad e inocencia antes de que la influencia corrosiva de Jessica entrara en su vida. Mientras la relación entre madre e hijo se reafirmaba, Emily decidió revelar otra parte de su legado, un testamento en el que había dejado instrucciones claras sobre el futuro de sus bienes. No se trataba de una cuestión de riqueza material, sino de un recordatorio sobre el valor de las relaciones auténticas y la importancia de los lazos familiares. Este gesto fue una lección sobre la trascendencia del amor verdadero que trasciende las posesiones mundanas y se arraiga en la comprensión y el respeto mutuo. Con Jessica fuera de escena, Michael encontró la fuerza para iniciar los trámites de divorcio. Este proceso fue una aceptación solemne de su deseo de comenzar de nuevo, de construir una vida que reflejara sus valores y aprendizajes redescubiertos. Era un paso doloroso pero necesario, un acto de separación definitiva que borraría los vestigios del engaño y la manipulación de su pasado. A medida que Michael y Emily continuaban reconstruyendo su vínculo, las lecciones aprendidas comenzaron a consolidarse en sus corazones. Emily, con su sabiduría y experiencia, compartía sus aprendizajes, no solo con Michael, sino con aquellos a su alrededor, estableciendo un legado de dignidad y amor incondicional. Sabía que la vida no siempre era justa, pero había enseñado a su hijo que incluso en medio de la traición más dolorosa, uno puede encontrar fuerza en la honestidad y la integridad personal. Así avanzaban madre e hijo, unidos por un dolor compartido, pero también fortalecidos por el amor y la tenacidad. La casa, que una vez fue el escenario de una guerra emocional, ahora vibraba con risas y conversaciones honestas, reflejo de una relación que había sido probada, pero no destruida. La redención de Michael no era un destino final, sino un viaje continuo de humildad y gratitud, recordándole que el amor genuino es el único lazo que puede sanar verdaderamente las heridas más profundas. Emily se encontraba finalmente en un lugar de paz,
contemplando un panorama donde el amor y la dignidad prevalecían sobre el engaño y la manipulación. Sabía que había dejado a Michael una herencia invaluable, mucho más significativa que cualquier bien material, la lección de que al final del día, el camino hacia la redención y el amor verdadero comienza con una introspección honesta y el valiente acto de abrazar la verdad, sin importar cuán dolorosa pueda ser. Michael había empezado un camino de introspección, apenas viajando sin rumbo fijo por sus propios pensamientos, intentando descifrar cada emoción empañada por el dolor de las decisiones pasadas. En ese proceso, se había dado cuenta de que los espejos que una vez usó para verse eran los reflejos distorsionados de las expectativas de Jessica y sus propios miedos. Al romper esos espejos, encontró una imagen más realista, sí, un hombre que había tomado decisiones equivocadas, pero también uno capaz de cambiar. Mientras tanto, Emily había decidido no ser una simple espectadora en la historia de redención de Michael. Se ofrecía como una guía no más, como una madre que se victimiza ante las malas decisiones de su hijo, sino como una mujer que ve la oportunidad de transformar ese dolor compartido en un terreno fértil para el renacimiento. Con cada conversación dejaba caer semillas de sabiduría madura, moldeada por sus propias experiencias de vida, mostrándole a Michael que aunque las consecuencias de las acciones pasadas son inevitables, el propósito de las mismas reside en las lecciones que se aprende en el camino. La revelación del testamento de Emily tuvo un impacto tremendo en Michael, más que cualquier otra lección o reproche. No fue solo un recordatorio del imperceptible valor material que podría haber amenazado su relación, sino una representación tangible del amor profundo y constante que Emily siempre tuvo por él. Michael se enfrentó a la cruda realidad de que aquellas riquezas, posible motivo de avaricia, jamás importaron tanto como las relaciones humanas y los lazos familiares. Ese testamento no era meramente un documento, sino un cálido legado de amor incondicional. El proceso de reconstrucción de su enlace afectivo requería tiempo, paciencia y sobre todo humildad. Michael tuvo que aceptar el hecho de que la confianza no se restablece con palabras, sino con acciones. Se comprometió con gestos pequeños pero significativos demostraciones de respeto hacia Emily, como recordar sus momentos especiales o sostener aquellas promesas de visitas regulares que alguna vez rompió. Estos cambios comenzaron a tejer una nueva narrativa entre madre e hijo, una que ellos mismos decidieron protagonizar voluntariamente, eliminando las sombras de ancianos rencores. Michael también no pudo eludir la tarea de sincerarse consigo mismo. Recorría sus pasos reviviendo momentos incómodos y dolorosos, examinando cómo las elecciones a menudo hechas desde el miedo o la presión externa le habían llevado a Astray. Aceptó acompañarse de un terapeuta, reconocer que necesitaría una guía profesional para navegar las complejidades de sus emociones entretejidas en ese período tormentoso de su vida. Enfrentar la terapia no significaba debilidad, sino valor, para descubrir su potencial escondido detrás de cada equivocación. El reflejo de lo que una vez fue se diluía lentamente en Michael, reemplazado por la imagen de un hombre decidido a mejorar y a valorar las relaciones genuinas. Este proceso inevitablemente empujó a Michael a reevaluar cada elección que lo llevó a separarse de sus verdaderos valores. Recordó a su madre en silencio, resignada pero siempre paciente, impartiéndole sin juzgarlo el real significado de la familia. Había encontrado en Emily un pilar de consistencia, a alguien que, aunque decepcionado, seguía ofreciendo amor inagotable. Lo que había comenzado como un intento de reconstrucción se convirtió en la redención de Michael. No solo era una reconciliación con su madre, sino más profundamente con él mismo. Con el tiempo, cada acto de contrición se fue transformando en un acto de construcción, cimentando una nueva base sobre la cual edificar el futuro deseado. La relación entre Emily y Michael, ahora de igual a igual, era representativa de lo que significa realmente un vínculo familiar fuerte y genuino, asentado en la valentía de aceptar los errores del pasado y la promesa de un mejor futuro. El viaje de Michael podría haber estado plagado de obstáculos, pero estas pruebas fueron las que forjaron un renovado sentido de sí mismo y reafirmaron la relación más importante de su vida. Con Jessica fuera del escenario familiar, se alzaron nuevas oportunidades para Michael y Emily, un campo fértil para el renacimiento de su conexión emocional. El tiempo que Michael pasaba junto a su madre se convertía en una terapia natural,
donde las risas y las lágrimas servían como cemento para reconstruir puentes quemados y sanar viejas heridas. Emily, por su parte, se encontraba en un proceso de metamorfosis interna determinada a no caer nuevamente en las redes del sufrimiento manipulado. Establecer límites claros fue fundamental, un acto de amor propio que reafirmaba su independencia y al mismo tiempo enseñaba a Michael el verdadero significado del respeto. Michael, habiendo sido ciego a las manipulaciones de Jessica, ahora veía con claridad las cicatrices invisibles que ese tiempo turbulento había dejado. Se sometía a una introspección regular, cuestionándose las decisiones que alguna vez creyó inquebrantables, y descubriendo que muchas de ellas se edificaron sobre las arenas movedizas de la duda y la inseguridad. En su renovado acercamiento, a Emily comenzó a comprender la importancia de las relaciones construidas sobre el cimiento del amor genuino, sin las impurezas de la manipulación y la sospecha. Las visitas a su madre se tornaron rituales sagrados, momentos de aprendizaje, donde sin darse cuenta absorbía las lecciones de vida que Emily había perfeccionado durante años. Con un ambiente ahora purgado de toxicidad, Emily comenzó a florecer. Su hogar, una vez lleno de tensiones soterradas, resplandecía con una calidez renovada. Relaciones auténticas, tanto nuevas como acercamientos de amigos antiguos, comenzaron a rodearla, potenciando su espíritu y vigor. Fomentaba así un entorno donde la sinceridad y el apoyo mutuo prevalecían sobre cualquier intento de manipulación. Emily se dio cuenta de que estos lazos significaban mucho más que el ámbito familiar. Eran el refugio seguro donde lo genuino tomaba prioridad. Michael, por otro lado, se convertía en un hombre más sabio. Se enfrentó a sus propios miedos e incertidumbres, cultivando un nuevo sentido de responsabilidad y fortaleza personal. Lo que alguna vez experimentó como un amor desenfrenado por Jessica, se transformó en una introspección crítica, un examen de los valores que abandonó en su camino hacia el desconcierto y la traición. En su proceso de reconstrucción, el arrepentimiento fue un visitante común, pero no se permitiría a sí mismo ser consumido por él. Aprendió en su lugar a extraer lecciones valiosas de sus errores, convirtiéndolos en pilares de su nueva identidad. Aceptando su papel en la historia de traición, optó por tomar responsabilidad plena, un paso esencial hacia la redención. Emily, aún cautelosa, reconocía el cambio genuino en él y respondía con la misma sinceridad que había infundido en su vida. A pesar de todas las pruebas pasadas, la maternidad emergía como el vínculo inquebrantable que conectaba sus corazones. Este nuevo período en la vida de Emily y Michael se delineaba con verdades desnudas y el coraje de empezar de nuevo. Al redefinir su relación, se despojaron de las sombras del pasado y entendieron que la familia en su esencia más pura se trata de segundas oportunidades y el irrefrenable deseo de avanzar juntos hacia un mañana más brillante, esperanzador. La renovación de su vínculo se erigía majestuosa como testamento de su crecimiento personal y colectivo. La narrativa de esta nueva dinámica familiar resonaba fuertemente entre aquellos que con frecuencia enfrentan dilemas similares. El dejar atrás las arenas movedizas de una vida alterada, elegir el camino de la autenticidad y establecer límites claros, representa una de las más poderosas manifestaciones de venganza emocional. Esta venganza, sin recurrir al rencor, se manifestaba en la fortaleza de vivir una vida íntegra y auténtica, revelando que el lamento puede ser superado y que cada uno tiene el derecho inalienable de elegir un entorno de respeto y amor genuino. Al mirar hacia adelante, Emily y Michael comprenden que, aunque el camino está lleno de desafíos ineludibles, han reunido las herramientas necesarias para enfrentarlos. Lecciones duramente aprendidas que aseguraban que el pasado no se repetiría y que a pesar de los contratiempos cada día presentaba la oportunidad de redimir y fortificar el amor familiar. Este era el verdadero triunfo, una venganza silente pero poderosa que resonaba en la profundidad de sus corazones renovados. Michael sentía la carga del pasado y los errores que lo habían llevado a un punto de no retorno en su relación con Jessica. Tras el divorcio comenzó a verse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Esta vivencia lo impulsó a mirar profundamente en su interior e identificar las inseguridades y necesidades que lo habían mantenido bajo la influencia de una persona manipuladora. Con su mente ahora clara de la confusión del influjo de Jessica, se dio cuenta de que debía reconstituir una relación más sólida y confiable con su madre Emily.
Aunque el camino hacia la reconciliación estaba lleno de obstáculos, ambos estaban comprometidos a sanar las heridas que habían surgido de aquella prueba. Para Emily, la traición de su hijo fue como una daga en el corazón, pero también supo que solo a través del perdón podían avanzar. Decidieron poco a poco reconstruir una relación que alguna vez fue la perfecta encarnación del amor materno filial. Michael comprendió que tenía que poner en práctica las lecciones que había aprendido de esta experiencia, demostrando con acciones su genuino deseo de cambiar. Emily, dotada de una sabiduría forjada en la adversidad, estableció un nuevo entorno en el que el respeto mutuo y la comunicación eran fundamentales. Los encuentros se convirtieron en momentos significativos, cada uno representando un pequeño paso hacia la reconstrucción de su lazo. La familia comenzó a reunirse semanalmente, algo tan simple, pero profundamente alentador, y en cada reunión compartían anécdotas del pasado, mientras planeaban un futuro más brillante. Volvieron a formar tradiciones que habían olvidado, como los picnics en el parque o las tardes de té en casa, tejiendo nuevamente un tapiz de recuerdos compartidos. A medida que avanzaban, Emily se dio cuenta de que este proceso también era una oportunidad para redescubrirse a sí misma. La libertad de no tener que lidiar con las manipulaciones de Jessica era liberadora, y comenzó a enfocarse en las actividades y amistades que había dejado de lado. Estableció comunidades en línea con otros padres y viejos alumnos, compartiendo sus experiencias de vida, y encontró en ellos una red de apoyo invaluable. Michael, por su parte, destacó por su determinación de crecer como persona. Inició terapia para confrontar las partes de sí mismo que le habían fallado, y aprendió a desarrollar herramientas emocionales necesarias para no repetir los patrones del pasado. Su terapeuta le ayudó a identificar aquello que realmente valoraba en una relación y lo impulsó a redescubrir su independencia emocional. Ahora enfrentaba el futuro desde una postura más estable, basado en lo que verdaderamente importaba: el amor genuino y las relaciones auténticas. Este periodo de reconciliación, aunque desafiante, fue también un tiempo de esperanza. Ambos, Emily y Michael, aprendieron a abrir sus corazones y apoyarse mutuamente, sin condiciones, forjando una nueva dinámica familiar, basada no en lo que había sido, sino en lo que podía llegar a ser. Sus encuentros estaban llenos de conversaciones significativas, cada palabra enraizando más profundamente la convicción de que los lazos familiares, cuando se nutren de manera adecuada, pueden resistir incluso las tormentas más devastadoras. El trayecto de Emily y Michael se erige como un testimonio poderoso de que, a pesar de los errores o las manipulaciones del pasado, siempre es posible reivindicarse y elegir el camino del amor-respeto. La verdadera fortaleza se manifestó en su capacidad para enfrentar sus defectos y reconstruir los fragmentos rotos de su vínculo. Aprendieron que el verdadero triunfo no era la búsqueda de la perfección, sino encontrar la belleza en la resiliencia y en el coraje de seguir adelante, nutriéndose del amor incondicional que al final del día es el mayor antídoto contra cualquier adversidad. Con el camino de sanación y transformación en el horizonte, Michael se sumergió profundamente en su viaje de autosuficiencia y responsabilidad. Fue un despertar que requirió valentía y una autoevaluación brutalmente honesta. Había llegado el momento de asumir el control de su vida y definir qué tipo de persona quería ser. Las enseñanzas de su terapeuta resultaron invaluables, proporcionándole nuevas herramientas emocionales que le permitieron forjar un camino más firme. Ya no podía permitirse ser un prisionero de sus antiguos hábitos, ni de las influencias tóxicas que una vez nublaron su juicio. A lo largo de este proceso, Michael comenzó a comprender que la independencia no se trata solo de estar solo, sino de ser capaz de sostenerse emocionalmente y espiritualmente. Se dedicó a establecer un equilibrio en su vida, encontrando formas de ser completamente responsable de sus acciones y decisiones. Lo que una vez hubiera sido un ciclo de dependencia y necesidad, ahora se transformó en una narrativa de autosuficiencia y resiliencia interior. Por su parte, Emily comenzó a disfrutar de su nueva vida, rodeada de amigos y antiguos alumnos que la consideraban parte de su familia extendida. Su hogar, que una vez se sintió vacío después del tumulto y las traiciones, ahora estaba lleno de risas y apoyo genuino. Los sacrificios del pasado se transformaron en una cosecha abundante de relaciones significativas
y momentos compartidos que enriquecieron su existencia diaria. Emily tomó la decisión consciente de no dejar que el resentimiento la definiera. Reconoció la importancia de compartir su sabiduría y sus experiencias, nutriendo a aquellos que la rodeaban con actos de bondad y fortaleza. Esta nueva fase de su vida era un canto a la dignidad personal, un himno a la capacidad de enfrentar adversidades con gracia y compasión. Estableció límites claros que protegerían su paz mental y su integridad, aprendiendo a decir no cuando era necesario para mantener su bienestar. Pasaron los días, y con ellos llegó una claridad renovada sobre lo que significa verdaderamente la familia. Ambos, Michael y Emily, entendieron que los lazos familiares no están exentos de pruebas, pero que la verdadera fortaleza de esos lazos se mide en cómo se reconstruyen y se fortalecen después de las caídas. Era un aprendizaje continuo, una lección diaria de amor, aceptación y responsabilidad compartida. A lo largo de este camino, Michael empezó a devolver algo de lo que había recibido. Se comprometió a forjar relaciones basadas en el respeto y la autenticidad, dejando atrás la sombra de la manipulación y la discordia que había estado presente. Decidió dedicar tiempo para ayudar a otras personas, ofreciendo su experiencia y su historia como un faro de esperanza para aquellos que también luchaban con relaciones complicadas. No era solo un acto de redención personal, sino un testimonio del poder transformador del cambio genuino. El viaje de Michael no fue fácil, pero cada paso que dio fue un triunfo del espíritu humano, una prueba de que el cambio es posible cuando uno elige enfrentar sus propios demonios. Las conversaciones significativas que tuvo con Emily fortalecieron su vínculo y les recordaron que aunque el pasado no puede deshacerse, siempre hay una oportunidad para escribir un futuro mejor. Mientras Michael avanzaba hacia este nuevo capítulo, también lo hizo Emily. Su casa se convirtió en un refugio de aprendizaje y crecimiento continuo, un espacio abierto donde las personas podían ser auténticas y vulnerables sin miedo al juicio. Los encuentros regulares con amigos y seres queridos la llenaron de entusiasmo y propósito, y ella encontró placer al compartir historias y risas con aquellos que realmente importaban. Esta etapa de sus vidas se convirtió en un himno a los nuevos comienzos. La reinvención de Michael y Emily no fue solo un viaje personal, sino una declaración de que el amor y el respeto son los cimientos más fuertes sobre los que se puede construir cualquier relación. Sus vivencias se contaban como fundamentalmente humanas, resonando en la amplitud de experiencias y enseñanzas que compartían. Así, Michael y Emily siguieron adelante no como víctimas de las circunstancias, sino como arquitectos de su propio destino. Cada desafío superado fortaleció su determinación de no caer nunca más en las trampas del desdén y el engaño. Vivieron sus días con la seguridad de que el amor verdadero y la dignidad personal son inquebrantables fundamentos de una vida significativa y gratificante. Emily, tras haber vivido una odisea personal y familiar que la transformó profundamente, reflexiona sobre las lecciones extraídas de la turbulenta experiencia que ella y Michael enfrentaron juntos. El recorrido de traiciones y revelaciones no solo desafió su concepción del amor, la familia y la dignidad personal, sino que también reafirmó su convicción sobre los valores fundamentales que sustentan una vida significativa. Su relación con Michael se vio puesta a prueba por la astucia calculadora de Jessica, quien buscaba manipular los lazos afectivos y financieros a su favor. Emily comprendió que para protegerse a sí misma y a su hijo, debía establecer límites claros, recordando que el amor genuino no debería venir acompañado de manipulación o intereses ocultos. Aprendió que aunque los vínculos familiares son un terreno fértil para el crecimiento, también pueden ser un territorio resbaladizo si no se manejan con respeto y claridad. Uno de los aprendizajes más significativos para Emily fue la importancia de la comunicación sincera y continua. Reconoció que muchas de las fallas en su relación con Michael habían sido alimentadas por el silencio y la falta de conversaciones honestas respecto a sus sentimientos y expectativas. Este despertar la llevó a fomentar un entorno donde las emociones y pensamientos pudieran expresarse sin temor a ser juzgados, estableciendo un nuevo estándar de interacción en su familia. Sabía que las palabras podían sanar tanto como herir, y por eso eligió usarlas sabiamente como herramientas para el entendimiento y la reconciliación. Emily también entendió la fuerza de la comunidad y el papel crucial que el apoyo de amigos y seres queridos jugó en su proceso de sanación.
Cada acto de bondad y solidaridad, como las palabras de aliento de quienes la rodeaban, recordaron a Emily que no estaba sola en su viaje. La red de afecto y comprensión que tejió a su alrededor fue esencial para su resiliencia y capacidad de seguir adelante con dignidad y decisión. En cuanto a su generosidad, Emily encontró satisfacción y propósito en los actos desinteresados, como cuando eligió regalar su automóvil a Lucy. Este acto no solo simbolizaba su desapego de bienes materiales frente a las relaciones humanas, sino que también subrayaba su firme decisión de reinventar su vida, enfocándose en lo verdaderamente valioso. La gratitud que recibió a cambio le dio una nueva perspectiva sobre las formas en las que la vida devuelve con creces aquellos gestos envueltos en amor y empatía. Asimismo, aprender a perdonar fue uno de los desafíos más grandes para Emily. Aunque al principio sintió una justificada indignación hacia Michael, y Jessica comprendió que aferrarse al rencor solo perpetuaría el ciclo de dolor. Aprender a dejar ir y ofrecer el perdón no significó olvidar o minimizar lo ocurrido, sino liberarse de un peso innecesario para poder avanzar. En sus momentos de introspección, Emily reflexionó sobre el verdadero significado del amor. No basta con tolerar o mantener apariencias. El amor auténtico exige un compromiso incondicional con el bienestar mutuo, lleno de respeto y consideración. Este entendimiento se volvió piedra angular en la redirección de su vida hacia caminos más saludables y enriquecedores. Para muchos, la historia de Emily y su proceso de aprendizaje representan una lección viva sobre la importancia de no rendirse ante las adversidades. Aunque el desencanto y la traición intentaron eclipsar su espíritu, ella eligió la senda de la recuperación y la reivindicación personal, recordándonos que aunque caigamos, siempre podemos elegir levantarnos y seguir construyendo un mejor legado. A medida que su historia resuena en aquellos que la escucharon, Emily cierra el capítulo no con amargura, sino con la satisfacción de haber recorrido un camino lleno de pruebas, pero también de valiosas enseñanzas. Invita a todos aquellos que enfrentan desafíos similares a recordar que, sin importar las adversidades, la dignidad personal y el amor auténtico son cimientos inquebrantables para una vida rica en significado y felicidad. No se puede subestimar el poder transformador de aprender a amarse a uno mismo y a los demás con claridad y propósito. En el crepúsculo resonante de esta historia, la vida de Jessica se hundió lentamente, dejando solo las sombras de lo que pudo haber sido. Allí estaba de pie, rodeada por el eco vacío de sus propios pasos, una figura atrapada en un vasto mar de soledad que supuraba en el aire. La casa que una vez compartió con Michael se transformó en un laberinto de habitaciones vacías, las paredes murmurando secretos nunca compartidos. La resonante soledad de su caída era un testamento de las decisiones que nunca pensó que volverían a visitarla. Mientras tanto, Emily había trascendido la necesidad de revancha. No buscaba ganar en batallas mundanas. Su victoria fue de un tipo diferente. En su universo privado había encontrado serenidad en la calma. La transformación que había sufrido no fue simplemente una metamorfosis, fue un renacimiento. Ya no era la mujer atrapada en un ciclo de dolor. La fuerza residía ahora en su silencio, un reino imperturbable donde el clamor del pasado ya no tenía poder. Era una fuerza de la naturaleza calmada y serena, una mujer que había encontrado su canto resiliente en la quietud del ser. Y tú, lector observador silente de estas vidas entrelazadas, estás allí en el margen de este mundo, contemplando la perspectiva del tiempo y del cambio. Te encuentras cuestionándote, reflexionando sobre las decisiones que marcaron estos caminos. ¿Acaso serías capaz de permanecer tan largamente en silencio, permitiendo que la verdad consuma la falsedad desde dentro? En el espejo de esta historia, podrías ver destellos de ti mismo, atisbos de decisiones que aún no has tomado, de silencios que podrías necesitar abrazar. Al cerrar este ciclo de transformación, el significado se desdibuja, dejándote sin respuestas claras, solo con preguntas que se arremolinan como hojas al viento. Frente a la inmensidad de ese silencio final, encuentras un extraño consuelo. Al final, algunas historias no terminan con un clamor, sino con un susurro, una serena aceptación de que a veces el cierre no requiere palabras, solo la paz que trae consigo el entendimiento. La puerta que alguna vez estuvo cerrada ahora se desbloquea, un símbolo de perdón que ya no es necesario expresar con palabras. En la luz que entra la libertad de una respiración profunda
en una habitación vacía, es palpable. En el suelo yace la traición, encapsulada ni dolorosa ni carente de sentido, simplemente un anillo que reposa en el olvido, esperando ser redescubierto como fragmento de una historia que ahora pertenece al pasado. Y la transformación, esa luz penetrante, se desliza suave hacia la figura que retrocede en el anonimato de su propia evolución. Has asistido no a una serie de finales, sino a un ciclo interminable de olvido y recordatorio de pérdida y redescubrimiento. Algunas conclusiones no son estruendosas. Son como has aprendido sagradas en su mutismo impresionante.